La verdad es que a mí me apasiona hablar de emprendedores. Déjenme contarles un poquito que orgullosamente yo soy egresada del Politécnico. Muchos que veo que por aquí ya hemos tenido oportunidad de coincidir en otros eventos y saben que estudié en UPIXA, en la carrera y en la ESCA, en la maestría. Y pues yo conocí estos temas de emprendedores el siglo pasado cuando era niña, Pati, cuando era niña, que iba a la escuela. Y un día llegaron a la universidad a contar, pues, que uno podía poner negocios. Y déjenme confesarles que me hizo clic porque muchos también saben que cuando yo era chiquita y me preguntaban que qué quería hacer cuando fuera grande, yo decía que quería estudiar para mandar, porque yo quería, pues, tener gente a mi cargo, no quería que me mandaran a mí. Y un día en la secundaria, cuando te hacen eso del famoso estudio vocacional, pues a mí me salió que podía ser empresaria, administradora y médico. La verdad es que ser médico está bien complicado porque me da mucho dolor que a alguien le duela algo y además lo siento también. Entonces dije, no, esa carrera está descartada. Ser empresario en ese momento lo veía muy lejos porque mi familia no es una familia de empresarios, es una familia muy trabajadora, pero que no tenía negocios. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué es administrar? Y entonces investigando, resulta que por ahí alguien me explicó que administrar era hacer a través de otros, y eso hizo clic con mi mentalidad de adolescente de, eso debe ser mandar, entonces yo quiero estudiar administración porque por ahí está el tema de mandar, y la verdad es que sí, tiene mucho que ver con eso, no me arrepiento, volvería a estudiar 1000 veces administración porque me encanta, pero estudiando administración, llegaron un día a mi universidad a hablar del tema de emprendedores, y he de decirles que eso me cambió la vida, porque se juntó las ganas de hacer cosas, el deseo de vender, que además a mí me encantaba vender, y la posibilidad de tener una empresa que fuera mía. Claro, en ese tiempo, imagínense, sé que por aquí andan algunos chicos de universidad, alumnos de Ernesto. Cuando uno está en la universidad y más cuando estudiamos en las escuelas públicas, pues todos tus maestros te dicen que estudies más para que tengas un buen trabajo, luego que la maestría para que te vaya mejor, pero pocas veces te dicen que pongas un negocio y más el siglo pasado cuando emprender era cosa como de solo los ricos, ¿no? El gran paradigma que hemos roto es que uno pone negocios para hacer dinero y no para gastar del que tienes. Entonces ya nos dimos cuenta que todos podemos emprender y ser empresarios, aunque seas de primera generación. Y eso creo que es lo que más me llama la atención de hablar de emprendedores. Y por otro lado, me gustan mucho las matemáticas, entonces soy muy de hablar de números y yo no sé cómo va a ser el recuento de los años ahora que terminemos de esta parte de estar en cuarentena y lo que nos ha dejado la pandemia en cuanto a negocios cerrados, pero hasta antes de que esto sucediera, éramos un país de 130 millones de habitantes con 4.6 millones de empresas. Y hago números rápidos, suponiendo que en cada empresa hay dos socios, porque a veces uno necesita alguien con quien pelotear ideas, ¿no? Que son dos. Estamos hablando de que son 9 millones de personas que decidieron arriesgar lo poco, mucho que tenían para poner un negocio y enfrentarse a muchos retos. Entonces, no es ni el 10% de la población de nuestro país, lo cual implica que cuando uno quiere emprender y te topas con alguien y le dicen, ah, fíjate que quiero poner un negocio, te sacan un montón de por qué no debes emprender. Por Hacienda, por los socios, por los empleados, por los clientes, por la renta, porque ahora la pandemia, por un montón de cosas. Y seguramente tienen razón. Lo que pasa es que nos topamos por estadística simplemente y por probabilidad con uno de los 9 de cada 10 que no emprende. Y tiene muchos motivos para decirte por qué no. Yo quiero que esta sesión, y por eso escribí el libro y por eso hablo mucho de emprendedores, yo quiero que nos topemos con el uno de cada 10 que sí decidió emprender y que te tiene que decir también muchos por qué sí. Aquí hay muchos empresarios de la Cámara que emprendieron a veces sin saber siquiera que eran emprendedores, porque hoy sabemos muy bien lo que es emprendedores, pero incluso cuando yo decidí emprender y les decía que estaba en un programa de emprendedores,
me volteaban a ver como diciendo, ¿y eso con qué se come? ¿Duele? ¿Qué pasa? Y de verdad, incluso en la cámara, muchas veces escuchamos que decimos que es la casa de los comerciantes. Y yo siempre digo que es la casa de los empresarios del comercio, de los servicios y el turismo. Pero muchos empresarios pusieron empresa, incluso sin asumirse empresario, porque sonaba como a rico, ¿no? Entonces hemos roto muchos paradigmas y hoy más que nunca es tiempo de emprender. Y a mí me encanta escuchar historias de personas que en medio de la pandemia han emprendido cosas. Esos son los aguerridos, porque claro, también es cierto que hemos cerrado negocios, pero que haya alguien que con todas las condiciones vaya en contra de lo que va la ola de cierres, eso habla de un espíritu aguerrido. Y por eso, cuando se habla de emprendedores, se habla de espíritu emprendedor, porque es ese algo que se tiene adentro, que se empodera y despierta y que aunque te tropieces 100 veces, te levanta 101 con el ánimo de poder hacer cosas. Entonces, empezando con la presentación, les quiero compartir esta frase. Ya ven que ahora el Facebook se convirtió como antes decían la Biblia, ¿no? Que uno te decían, cuando tengas un problema o algo que resolver, abre la Biblia y en la página en donde la abras vas a encontrar respuestas. Bueno, eso ahora pasa con el Facebook, ¿no? Uno abre el Facebook y te encuentras lo que tú quieres ver, porque acuérdense que uno ve lo que quiere ver. Y un día yo vi esta frase y dice que lo que me llamó mucho la atención es que habla de lo que le pasa a un emprendedor cuando emprende. Dice, cuando quieres emprender algo, habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas. Recuerden, hay 9 de cada 10 que no han emprendido y tienen muchos motivos para decirnos por qué no. Cuando vean que no te pueden detener, te van a querer decir cómo le hagas. Te dirán cómo tienes que hacerlo. Porque para dar consejos, uy, somos requete buenos, pero desde las gradas, ¿no? Sin haberlo vivido. Y cuando vean que lo has logrado, todos te dirán que creyeron en ti. Cuando la leí, de verdad que aparecieron un montón de personas en mi cabeza, que a lo largo de mi vida me decían, cuando salí de la escuela y resulta que quería poner un negocio, me decían, mejor busca trabajo en una oficina, ¿no? Pues ahí están los administradores. Y yo queriendo vender dulces, porque en ese tiempo tenía una fábrica de dulces. Cuando ya vieron que no pudieron convencerme de que buscara trabajo en una oficina, pues todo el mundo me quería decir, ah, mira, yo haría esto, yo haría aquello. Y bueno, con mi particular estilo, yo les decía, mira, ¿tú has puesto un negocio? No, ¿verdad? Cuando venga don Lorenzo Servirge, porque además es alguien a quien admiro mucho, me decía, cuando venga don Lorenzo Servirge y me diga, mira, Rosalinda, hazle así, te juro que me callo, me siento, saco una libreta y anoto y nunca se me van a olvidar sus consejos, porque es alguien que puso negocio y que lo ha practicado a lo largo de la vida. Por eso es muy importante acercarnos a quienes sí lo han hecho para que veamos en qué se ha equivocado y en qué le han acertado para no volver a cometer los mismos errores. Aunque dicen que no escarmentamos en cabeza ajena, creo que los emprendedores sí tenemos unas antenitas ahí que nos permiten ver eso. Y claro, después de un tiempo, pues ahora todo el mundo dice, no, si yo siempre supe que te iría bien en la vida. Entonces, claro que hay muchas personas que me recordó esta frase y por eso me gusta empezar con ella. Y lo que quiero es que hoy se lleven muchos motivos por los cuales emprender. Si ya tienen una empresa, emprendan otra. Si apenas lo están pensando, inicien. O sea, ahora es cuando. Si lo piensan, van a quedarse siempre en el pensar. Muchas veces que doy conferencias les pregunto, ¿por qué no han emprendido? Y me dicen, es que no he tenido dinero. Bueno, pues mejor momento para emprender cuando no tienes dinero no hay, porque justo poner un negocio te permite generar ingresos. Cuando tengas dinero, no lo vas a querer arriesgar, te vas a preocupar más porque ¿y si lo pierdo? Pero cuando no tienes, pues empiezas y entonces no hay más que perder. Así que este es un buen momento. Y también creo que tenemos que ampliar la visión del emprendedor. Emprendedor es más extenso que solo alguien que quiere poner un negocio, porque puede haber muchas personas al interior de las organizaciones que también son emprendedores. Incluso son los famosos intrapreneurs, que son dentro de una organización y hacen cosas diferentes, innovadoras. Entonces, no todos los emprendedores se convierten en empresarios, pero sí se espera que adentro de un empresario haya un gran emprendedor, alguien que siempre está innovando, pensando en cosas nuevas, buscando diferentes maneras de hacer realidad su sueño.
¿Y cuáles son entonces esos tips que vamos a aplicar para poder emprender? Es bien importante que cuando ustedes decidan emprender en lo que quieran, que normalmente uno emprende en aquello en que se siente bueno, y ahí que les pediría que vayan escribiendo en el chat si tienen algunos comentarios para que los vayamos también viendo. Asígnense un sueldo, porque ese es el gran error que a veces cometemos, que y además, como muchas veces nos recomiendan que nos demos de alta como persona física, pues entonces la cuenta de la empresa se llama Rosalinda Pizarro, y entonces mi inconsciente asume que ese dinero es mío, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, no me asigno un sueldo y entonces voy haciendo mi robo hormiga, que si necesito 100, que si necesito 200. Y yo he conocido empresarios que tienen 30 años en su negocio y que dicen, pero es que no me deja. Dice, pues entonces, ¿para qué has estado ahí 30 años? Ya te hubieras dedicado a otra cosa. Claro que les deja, lo que pasa es que no saben cuánto. Entonces, siempre tenemos que ponernos un sueldo, aunque sea chiquitito. A mí me ha tocado trabajar en consultoría con muchos empresarios que me dicen, ¿y cuánto me pago? Pues lo que tú quieras, o sea, finalmente la empresa es tuya, pero que la empresa te lo pueda pagar. Mi primer sueldo, cuando yo empecé con esto, fueron 2,000 pesos y no saben cómo cuidaba mis 2,000 pesos, pero sabía que eran míos. No nada más era ver si me alcanzaba en la quincena. No, había un sueldo, por muy chiquito que sea, donde tienes que salir con tus gastos y no son los gastos de la empresa, porque luego de ahí pagamos todo y entonces decimos, es que no me sale, pues ¿cómo no te va a salir? Si de ahí compraste la despensa, pagaste las colegiaturas, pagaste la gasolina. Lo que pasa es que no tenemos contabilizado cuánto le costamos nosotros como dueños, como empresarios, como directores a nuestra empresa. También hay que ser pacientes. Y aquí por eso les dividí paciencia en una forma que me encanta, que es paz y ciencia. Hay que estar en paz, hay que tener tranquilidad, hay que tener espacios para poder pensar claramente hacia dónde vamos las cosas, hacia dónde vamos a llevar a nuestra empresa. Y también hay que tener ciencia, es decir, hay que tener conocimientos, métodos, procesos, porque si no también por mucho que tengamos ganas, si no sabemos cómo, no vamos a lograrlo. Hacer empresa no implica que uno se haga millonario de la noche a la mañana. Es poco a poco y a través de un espacio paulatino. Lleva tiempo. Claro, en un principio no hay utilidades, al contrario. O sea, hay que invertir. Pero tenemos el concepto de que, es que ese empresario es rico. No es cierto, a veces es el más pobre de la quincena. Tenemos que romper esos paradigmas. Los empresarios somos seres humanos también, como cualquier otro, que también sufre de muchas cosas, que tiene las mismas a veces carencias emocionales que los demás. Entonces, quitemos esa nube gris que a veces tenemos con respecto al empresario. También es muy común que uno voltee a ver a la gente que nos quiere y a la gente que quieres para poner negocios. Y eso, pues más que nada, pues es tu familia. Está bien, porque finalmente si no lo haces con la gente que confías y con la gente que quieres, ¿con quién lo vas a hacer? Pero si involucras a tu familia, asígnale funciones y también asígnale un sueldo, porque si no, van a ser como que te ayudan, tú vas a hacer como que les pagas y entonces al rato van a acabar peleados y ningún negocio vale una familia. Entonces es muy importante que con claridad desde un principio establezcamos si nos van a ayudar, si van a participar en la empresa, con qué funciones y a cambio de qué sueldo. Y también, aunque sea muy chiquito, pero que sepan cuáles son sus horarios, cuáles son sus obligaciones, porque si no, entonces esto se llama una pachanga y ya me ha tocado conocer muchas empresas donde hay puestos de el hijo del dueño, el sobrino del dueño, la esposa del dueño, y esos puestos no existen en los organigramas ni tienen funciones, ¿eh? Será la esposa del dueño, el hijo del dueño, el sobrino del dueño en la casa. En la empresa tiene que tener una función. O es la tesorera, o es la cajera, o es el que abre, o es el que vende, pero tiene que tener una función y por esa función se le tiene que pagar. Hace muchos años conocí una empresa y era una pareja y entonces un día platicando con ellos le dije al señor, bueno, ¿y la señora qué sueldo tiene? Me dijo, no, es que ella no tiene un sueldo, yo la mantengo. Dije, pero ¿cuál es su función? Y me dijo, ella vende. Y para que se den una idea, la señora vendía el 90% de las ventas de la empresa. Entonces, claro que en mi mente, cuando él dijo, yo la mantengo, más bien yo pensé, creo que ella lo mantiene, ¿no? Nada más que tenían ahí su enredo de que
ella vendía, él cobraba y él la mantenía. Dije, bueno, pero es que ella tiene que tener un sueldo porque hace una función. ¿Cuánto le costaría pagarle a alguien si ella se va? Y me dijo, no, es que no se va a ir, porque la empresa es de los dos, ¿no? Entonces vean cómo somos buenos para armarnos nuestros enredos. Pero ¿qué pasaría si se pelean? A veces por pleitos familiares se terminan los negocios, o a veces por pleitos en los negocios se terminan las familias. Entonces, ninguna cosa vale la otra. Por eso es claro que tengamos ubicado qué le vamos a pedir a nuestros parientes. Por otro lado, ahorren, siempre ahorren. Ahorrar no tiene que ver con el nivel de ingresos, sino tiene que ver con el nivel de disciplina, con el nivel de hábitos. Siempre dicen, es que ahorra para cuando se necesite. Bueno, estamos viviendo ese momento en cuando se necesita. Ahora es cuando se necesita. ¿Quién está en la cuarentena? No es lo mismo en la cuarentena con algo de ahorro, aunque se te estén acabando, que en la cuarentena sin ahorro y donde no tienes ni para ir a despensa. Entonces, hay que ahorrar para épocas difíciles. Bueno, mejor ejemplo que esta pandemia, no creo que no vamos a vivir. Entonces, siempre hay que ahorrar. Y no ahorrar, como nos dicen en la escuela, que el ahorro es lo que queda después de quitarle al ingreso el egreso. Eso no es. Ahorrar es una cantidad fija que uno tiene que quitar sí o sí de los ingresos para guardarla para ti en el futuro. Y te gastas lo que resta. De todas maneras nos va a faltar, porque nunca nos alcanza. Entonces, pues aseguren el ahorro y gástense y sufran con lo que les queda para que se vayan acostumbrando a eso. Pero sí es muy importante ahorrar porque mucha gente vive al día. Y vive al día porque no sabe ahorrar. Mi abuelito trabajaba en una gasolinería, no crean que tenía un gran sueldo y una gran empresa, pero siempre ahorraba. Y a los 8 años me llevó a un Bancomer, me acuerdo, a abrir mi primera cuenta. Me tuvieron que poner un banquito para que yo alcanzara a ver. Claro, ellos firmaban todo, pero sabía que yo ahí tenía que ir ahorrando, que el domingo, que lo que yo que vendía todo ahí lo guardaba. Y eso es inculcarte que ahorres. Entonces, compren alcancías, hagan si guardan 10 pesos, billetes de a 20, lo que sea, que definan, pero que sea un hábito. Cuando salieron los billetes nuevos de 100, luego los de 200, luego los de 500, yo siempre digo, ahora voy a guardar billetes de 500 o billetes de 200. Y más de 10 me han preguntado, ¿y para qué? No, así como, ¿para qué ahorras billetes de 200 pesos? Pues para gastármelos juntos. O sea, no crean que los voy a ir a tirar a ningún pozo, ni los voy a quemar. Los estoy ahorrando para comprarme algo para mí. Y se siente tan bonito, ¿no? Cuando ves ese fruto de lo que tú hiciste con disciplina para poder hacer cosas que te recuerden que los buenos hábitos tienen recompensas. Porque finalmente el ahorro es para uno, para que tú hagas lo que quieras. Entonces, siempre ahorren. Eviten confundir los ingresos de la empresa con los ingresos personales. Yo sé que muchas veces nos cuesta trabajo, sobre todo, iniciar negocios como sociedades. Y normalmente empezamos como personas físicas y está bien, así, yo también, mi primera, digamos que razón social era Rosalinda Pizarro, pero mi sueño era tener una empresa que se llamara de otra manera y que fuera otra persona diferente. Y mucha gente me ha dicho que siempre nos referimos a espacio empresarial como alguien más, pero sí es alguien más. Espacio empresarial es otra persona, una persona moral, diferente, que lo que ayuda es que cuando sale un cheque a nombre de espacio empresarial, Rosalinda Pizarro no puede ir al banco y decirme lo cambian. Por eso es importante que pensemos que en el mediano plazo tengamos una sociedad donde podamos distinguir claramente, porque en el inconsciente a veces nos cuesta trabajo, claramente lo que son los ahorros de la empresa, los ingresos de la empresa a lo que son los ingresos personales. Teniendo claridad en eso, vamos a lograr muchas cosas. Tengan en orden también los aspectos legales, fiscales, todo lo del negocio, porque muchas veces no estudiamos para eso y nos cuesta trabajo. Pero finalmente, de los grandes, digamos, sacrificios que tiene ser empresario, es que tenemos que saber un poco de todo, porque al final los responsables somos nosotros. Entonces, si no nos vamos a convertir en abogados, contadores, etcétera, porque para ello podemos tener a un especialista, pero sí entender de qué se trata para que podamos hablar el mismo idioma. Y es todas estas sesiones donde nos podemos capacitar,
funcionan. Y la otra, júntense con personas que han emprendido, que ya lo vivieron, porque ellos son la mejor garantía de que las cosas se pueden lograr. Busquen asesoría de especialistas. De verdad, o sea, el dinero que paguemos por esos servicios es una gran inversión y una gran tranquilidad. Pero en México tenemos mucho el tema de querer ser mil usos, hasta en la casa, ¿no? Voy a echar de cabeza a mi hermano, pero hace muchos años, un día nos cambiamos de casa y entonces le dije, hay que contratar a alguien que pinte y él no, porque además como buen ingeniero dijo, yo voy a pintar. Y entonces compra, ya saben, fuimos a comprar las brochas, la pintura y entonces se puso a pintar. Imagínense pintar el techo. En un día solo pintó como 1 metro cuadrado. Le dije, es que tienes que acabar todo el techo porque si no va a quedar marcado. No, pues es que ya me cansé. Ya el otro día pintó otro pedacito y entonces empezaron a verse las marcas. 3 días después, mejor hay que buscar un pintor. Lo hubiéramos buscado desde un principio y nos hubiéramos ahorrado mucho dinero entre las brochitas, los rodillos, los no sé qué, para nada. Y a veces somos así. No, primero lo queremos intentar nosotros, nos equivocamos, la regamos y hasta después decimos, no, mejor que venga alguien a salvarnos. Bueno, pues tengamos un especialista para que nos ayude desde un principio a prevenir de manera que estemos tranquilos. Eso es bien importante. Y además, hoy en día cada vez hay, así como pasa con el médico, cada vez hay más especialistas, porque en mi época de niña y seguramente de muchos de aquí, uno tenía un médico general y ese te resolvía todo. No, o sea, uno iba con el médico general y veía absolutamente todo de ti. Pero ahora que si te duele la pata, tienes que ir con uno, que si te duele la mano, tienes que ir con otro, te duele la cabeza, tienes que ir con otro. Bueno, pues, entre más especialistas, también pasa lo mismo en la empresa. Entonces aprendamos de eso y además destinemos recursos para eso porque es el dinero mejor invertido y nos va a ayudar a poder crecer. Nunca dejen de invertir. Incluso en estos momentos de crisis es cuando debemos de pensar en dónde invertir. Coca-Cola, creo que todos conocen, si yo les dijera que cuál es el refresco que más conocen es Coca-Cola, aunque no lo tomen, y Coca-Cola sigue invirtiendo. Ya tiene un comercial relacionado con el tema de la pandemia, ¿no? Que sale una Coca-Cola solita, 2 Coca-Colas, 4 Coca-Colas, 6 Coca-Colas. O sea, si Coca-Cola, que es el refresco que todo el mundo sabe que existe y que siempre compramos, que además salen todas las fotos de nuestras fiestas, nunca deja de invertir, como de qué privilegios gozamos los emprendedores y las empresas chiquitas, como para pensar que ya no podemos, no debemos hacer publicidad y además invertir en nuevas cosas, en tecnología, en máquinas, etcétera. Eso es bien importante. También es importante como emprendedor pensar en crecer y tener colaboradores. Claro, mucha gente siempre dice, ay, pero es que los colaboradores son un dolor de cabeza. Pues sí, también los empresarios, porque finalmente somos personas y las personas pensamos diferente, pero hay que lograr acuerdos. Entonces, hay que aprender a ser equitativos y justos con los colaboradores, pensar en que también se desarrollen, a veces muy hasta en contra de ellos, ¿no? Porque a veces uno ve potencial y las personas no lo ven en sí mismo. Entonces, también hay que aprender a trabajar con ellos y escoger a uno al equipo. Tiene el ser emprendedor y empresario, tiene la ventaja de que uno puede escoger con quién trabaja. A diferencia de cuando llegas a una empresa, pues son los que te tocaron, ¿no? Acá tú puedes decir con quién trabajas y en dónde le ves mayores potenciales. Y también otro tip que es sumamente importante y por eso lo pongo siempre aparte, es el tema de la familia. Y creo que llevamos 3 meses prácticamente en cuarentena, conviviendo día y noche con nuestra familia, ¿no? Y no me dejarán mentir, pero yo he conocido ya muchos casos de grandes pleitos, porque no es lo mismo verte nada más en ratitos que verte todo el día. Las familias de los emprendedores juegan un papel súper importante. Se convierten en tu mejor aliado o en tu peor enemigo. Porque imagínense, cuando somos un emprendedor de una familia emprendedora, te entienden perfecto. Pero cuando eres emprendedor de primera generación, les digo, yo lo viví, o sea, y mi familia me quiere harto porque me apoya en todo, aunque luego no me entienden lo que hago. Pero me decían, ¿por qué mejor no buscas trabajo en una oficina?
¿no? Si ibas también en la escuela y sacabas tan buenas calificaciones, ¿qué haces haciendo dulces? Y dice, bueno, es que alguien tiene que hacer los dulces porque, pues si no, ¿qué vendo? Pero un día yo solamente administraré, decía, ¿no? Solamente aplicaré lo que para lo que estudié. Y claro, hay un algo en los emprendedores que hace que confíes y creas en tu proyecto. Pero imagínense eso, los que somos, empezamos de jóvenes, como los chicos que andan por ahí en esta plática, que es cuando uno no tiene muchas responsabilidades, ¿no? Yo me acuerdo que cuando salí de la escuela y empecé con mi fabriquita de dulces, pues si no tenía dinero, yo sabía que llegaba a mi casa y había todo, ¿no? Pero imagínate cuando emprendes, y me ha tocado ya atender a muchos empresarios que emprenden cuando ya tienen familia. Y aparte las familias luego somos chantajistas, ¿no? Claro, te importa más tu negocio que la familia, que tus hijos. Y por eso es que muchas empresas familiares, los hijos, la segunda generación ya no quiere tanto a la empresa porque ve que le robó a su papá. Necesitamos apoyar. Imagínense lo que está viviendo el emprendedor que está iniciando su proyecto, que no le salen las cuentas, que no vende lo que pensaba y luego todavía cargar con que lo chantajeamos. Hay que apoyar ahí. Y por eso yo voy a proponerles que participemos en algo que se llama Emprendedores Anónimos, porque así como los alcohólicos anónimos, no es que yo haya ido, pero me han contado y ven en las películas, ¿no? Ya ven que uno la ve todo en la tele, que tú vas ahí y lo que te ayudan es que los demás bien vivido lo mismo, han pasado por las mismas cosas, porque luego uno piensa, ay, es que soy tan tonto que eso solo me pasa a mí, pues no, resulta que le pasa a todos, pero como no sales de tu trinchera porque crees que todo pasa dentro de tu empresa, bueno, ahora sí, ¿verdad? No todo pasa dentro de nuestras casas, pero también es bueno salir a ver, al menos en Zoom o en Telmex, qué pasa afuera, en otros lugares, pues hay que también ver que hay problemas muy comunes y que escuchar a otro que dice, yo lo viví, ya me pasó, lo resolví así, motiva. De verdad, escuchar historias en estos días de personas que me dicen, oye, es que decidí, me quedé sin trabajo y decidí ponerme a vender cosas. Vean cuántas personas no se están dedicando a llevar comida a las casas, a comprar verduras, a llevar frutas, a hacer postres, o sea, hasta hacer entregas porque vieron una oportunidad y porque también a lo mejor ese emprendedor lo tenían dormido, pero ante la situación de que se quedaron sin empleo o ya no tuvieron trabajo o ya no tuvieron el mismo negocio que tenían trabajando, pues deciden hacer otra cosa. Y ahí es donde el papel de la familia es sumamente importante. Entonces yo creo que además de los cursos de emprendedores, donde hay que formar y hacer que despierte ese espíritu, también hay que darle cursos a las familias para que sepan cómo apoyar al emprendedor desde su trinchera. Y el reto es grande porque finalmente, pues ser empresario no es fácil. Si fuera fácil, habríamos 130 millones, ¿no? Ya vimos que nada más sabemos como 9. Y además es difícil porque además todos los demás se la pasan criticando lo que hace el empresario, ¿no? Y más en estas épocas lo vemos mucho, porque el empresario es el malo, el empresario es el que gana dinero, pues ni modo que seamos hermanas de la caridad. O sea, también quien trabaja en una empresa trabaja porque espera recibir un sueldo, pues también el empresario invierte su dinero porque espera recibir utilidades. O sea, es exactamente la misma lógica. Uno trabaja porque espera recibir un ingreso que te permita mejorar tu calidad de vida. Y la otra, ser empresario no es un trabajo, porque no lo hacemos de lunes a viernes de 9 a 6, porque ser empresario es una forma de vida. Y eres empresario todos los días de tu vida, a toda hora, donde estés, incluso dormido. Yo creo que a muchos de ustedes que son empresarios que están aquí les pasa que despiertan y se dan cuenta que, por ejemplo, esta semana nosotros hemos estado iniciando un programa de formación de mentores y hoy me desperté y caí en cuenta que estuve soñando los grupos, o sea, porque, o sea, hay cosas que traes en la cabeza que te ocupan una parte de tu tiempo y entonces te lo llevas al sueño, o sea, hasta dormidos somos empresarios. Y además, los retos que hoy implica ser empresario, porque vean la tecnología, las generaciones. Yo lo que veo ahora es que se cayeron las fronteras.
Hoy podemos estar comunicados en cuestión de nada con personas de cualquier parte del mundo. Entonces, el límite solamente es el que nosotros pongamos, pero se acabaron los límites territoriales, ¿no? Y algo que nos debe sorprender es que a donde hablemos están en cuarentena, están en home office, o sea, están usando Zoom, bueno, no Telmex, no, pero, o sea, una tecnología para comunicarse. O sea, realmente la globalidad llegó. Entonces, y los empresarios tenemos las mismas ocupaciones, preocupaciones, aspiraciones y sueños. Entonces, es un reto, pero vale la pena tomarlo. Y por otro lado, los empresarios de las distintas generaciones, que este es un tema que a mí me encanta, porque no es lo mismo un empresario tradicionalista que a veces nació y murió sin enterarse que era empresario, se quedó en que era comerciante o industrial, a un empresario hoy millennial, por ejemplo, que lo hace porque quiere libertad de horarios, porque quiere tener flexibilidad, porque además quiere viajar por el mundo, porque no quiere tener compromisos de estar en un solo lugar, ¿no? O sea, emprender en las distintas generaciones también ha ido cambiando. Pero justo ayer platicaba con un primo que tiene 60 años, que es baby boomer, y en medio de la pandemia renunció a su trabajo y emprendió. Y me dijo, y claro que me preocupa, y claro que estoy nervioso. Claro, o sea, si emprender no es por edades, o sea, ser emprendedor no es de jóvenes, porque también como que de repente llegó un momento en el que pareciera que solo emprenden los jóvenes. Claro que no. Nosotros hemos trabajado con emprendedores de adultos mayores y son tan entusiastas y son tan creativos y además, ¿qué creen? Tienen tiempo, tienen experiencia y tienen dinero, cosa que a lo mejor los jóvenes todavía no tienen, ¿no? Entonces, cada quien tiene que aprovechar las condiciones y siempre es tiempo de emprender. Nada más que hay que hacerlo de una manera consciente. A veces la necesidad nos lleva a emprender porque no nos queda de otra. Hay que darlo a la conciencia y prepararnos para que eso sea adecuado y podamos hacerlo de la mejor manera. También les quiero compartir, porque ese es un punto importante. Antes el emprender era como algo muy lejano, que lo veíamos como que no era fácil. Y hoy de verdad que hay muchas, muchas, muchas posibilidades, aún con las condiciones que estamos viviendo, de emprender incluso de una manera distinta, porque antes yo me acuerdo cuando estoy hablando de los 90, de los 1900, no, sí, los 1990 y tantos, cuando decidí poner mi primera empresa, que era esta fabriquita de dulces, lo primero que uno pensaba cuando ponías negocios el siglo pasado era, necesito una oficina, necesito un local, ¿no? Era como lo primero, porque todo era muy físico. Entonces uno tenía que tener instalaciones, porque además también tenías que aparecer en la sección amarilla. Era el lugar en donde todo el mundo buscaba, ¿se acuerdan los que son de mi generación para atrás? Los famosos librotes esos de de la sección amarilla donde uno buscaba a las empresas, ¿no? La sección amarilla y la blanca era la de casas. Uno tenía que tener unas instalaciones porque la gente iba a buscarte. Hoy hay negocios que ni siquiera tienen instalaciones. Es más, hoy te lo buscas en redes sociales. Y eso te da más seguridad, o sea, aunque las tarjetas traigan la dirección y todo, uno busca en redes sociales y si no encuentras historia en redes sociales, no es confiable. Dices, no, pues quién sabe quién será porque no tiene antecedentes en las redes sociales. No te importa si tiene domicilio o no. Lo que importa es lo que está ofreciendo la propuesta de valor. Entonces es muy importante que tengamos claro también esas condiciones que hoy estamos viviendo y que hacen que los negocios también sean diferentes. Y bueno, voy a leer aquí algunos comentarios, que dice que algunos que se tienen problemas para la conexión. Sí, ahora en lugar de preocuparnos por el tránsito y porque hay mucho tráfico y hay un accidente en Reforma y no nos deja llegar, ahora resulta que se nos cayó el internet y se fue la luz, son nuestras mayores preocupaciones. Entonces, no se preocupen, de todas maneras, estamos grabando por si alguien
se pierde cachitos. La idea es que podamos compartir, además que sigamos estando en contacto, porque lo que quiero que se lleven de aquí es que para emprender no están solos. Que aquí estamos todos nosotros, que por lo menos para escucharlos y decirles, no, por ahí no, por acá, vamos juntos, vamos a estar acompañándolos con todo el gusto del mundo, porque hoy más que nunca necesitamos trabajar en equipo. También ha evolucionado tanto el tema de emprendedores que hoy es certificable. O sea, fíjense, antes a decir que era un emprendedor era como ser de otro planeta, y hoy ya uno puede ir y reconocer que es emprendedor. Y les quiero compartir cuáles son esas funciones que hacen a un emprendedor diferente a alguien que no lo es, y por qué sí es importante aclarar que para ser emprendedor no necesitas poner una empresa. Porque también llegó un momento en el que pareciera que todo mundo puede ser emprendedor y no es así. O sea, no todo mundo es emprendedor y no todo mundo es empresario. Eso también es cierto, no es para todos, es para quien tiene ciertas características. Y de esas características es que actúa de forma proactiva. Y el término proactivo no crean que ha existido desde toda la vida. Yo me acuerdo hace como unos veintitantos años que empezábamos con lo de la capacitación. Me tocó una vez una empresaria en un curso y decíamos que estábamos haciendo la descripción de puestos y alguien puso que la persona sea proactiva. Y esta empresaria también puso lo mismo, ¿no? Dijo, es que a mí, yo no veo de esa palabra, pero me sonó bonita, entonces yo también quiero que mi personal sea proactivo. Entonces, ¿qué significa ser proactivo? Porque la verdad es que mucha gente es reactiva. O sea, alguien proactivo tiene que anticiparse a las cosas, tiene que ir más allá. Y, por ejemplo, Leti sabe que me choca la palabra godines. Y no por el concepto, porque incluso a mí ahora me da hasta risa cuando alguien se apellida Godínez, ¿no? Que tiene que se apellida así, pero me molesta el que lo hagan estilo de vida, porque pareciera que es el que no es proactivo. Cuando hay personas que trabajan en las empresas que son muy proactivas, o sea, que también son emprendedoras. Entonces, ojo en el concepto que le damos a las cosas. También el que actúa de forma autodirigida, porque también es cierto que un emprendedor no necesita que anden como en él como chicotito, o sea, ni que sea de cuerda, porque hay personas que son de cuerda, que hay que irle a dar cuerda para decir, a ver, camínale. O sea, un emprendedor se da cuerda solo, es parte de las características, siempre está creando cosas, innovando, y también actuar con conciencia social, y yo creo que hoy más que nunca esto está demostrado, y lo estamos viendo, ¿no? El que, no, yo no uso cubreboca porque pues yo no soy enfermo, ¿no? Cuando vemos las entrevistas a mucha gente, no, yo no me pongo gel porque yo no estoy enfermo, yo no me siento mal. O sea, sí, pero, o sea, preocúpate también porque además nos está ganando el miedo. Entonces ves a alguien así, ya te estás imaginando que los virus salen y te llegan a ti. O sea, tenemos que pensar también en no tirar basura, en convivir, o sea, de no hacer fiestas y que el ruido le llegue a los de junto, poner negocios con conciencia social. Y esto no quiere decir que tengas una fundación. No confundamos una cosa con la otra. ¿Qué es ser proactivo? Conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Eso es bien importante. Que sepamos de qué somos capaces y de qué no. Pero que no nos agüite el que no seamos capaces de algo, somos capaces de otras cosas, por eso somos seres diferentes. Conozcamos nuestras fortalezas. Gestionar positivamente nuestras emociones. Y esta prueba, el otro platicaba con alguien y decía, que cuando te portabas mal en la escuela, te mandaban a la esquina volteado, ¿no? De castigo, así como de espaldas a todos, así como en penitencia. Bueno, pues meternos en cuarentena en nuestras casas 3 meses, yo creo que también fue una manera de decir, ve y reflexiona en lo que estás haciendo, porque ya necesitábamos un alto. O sea, ya había mucha maldad, ya había mucha gente que actuaba con ganas de molestar a otros. Sí necesitábamos un alto. El universo conspira y una manera que conspiró es ponernos en stand-by un ratito
para pensar si íbamos bien o nos regresábamos. Y parte de eso es, vean las emociones que hoy generan, ¿no? Dicen que ha sacado lo mejor de nosotros y también lo peor. Porque hay a quien le ha sacado lo peor. Esperemos que seamos de los que nos ha sacado lo mejor. Hay que manifestar opiniones en forma asertiva. O sea, darle la vuelta a los problemas y no decir lo que uno piensa, no es que seamos conscientes. Hay que decirlo y hay que decirlo de una manera asertiva en el momento en que es, porque luego no la guardamos, ¿eh? Yo conozco mucha gente que se la guarda y cuando la saca, bueno, como si trajeran katana. Es peor porque entonces viene como bola de nieve. Es mejor decir, a ver, necesitamos resolver este tema ahorita y resolver y a lo que sigue. Cargar con resentimientos no es nada bonito y menos en épocas como las que estamos viviendo. Hay que confiar. Eso es bien importante, confiemos en nosotros. Yo creo que cuando nos mandaron a cuarentena para la mayoría fue, ¿qué va a pasar? La incertidumbre nos estaba acabando. Entonces confiemos en que eso también pasará. Y después nos vamos a reír de todas las cosas que sucedieron. Pero mientras, reforcemos lo que estamos haciendo. Tomemos iniciativa y emprendamos acción. Yo conozco mucha gente que me dice, que sí, a mí sí me gustaría poner un negocio. Y tienen una idea y le dan vuelta y le dan vuelta y luego dicen, es que me robaron mi idea, pues ¿para qué se la anduviste contando a todo el mundo? O sea, hay que actuar, porque si nada más pensamos, pues las cosas no suceden porque uno las piense, es el primer paso, pero el inmediato es actuar. Tengo unas amigas en Sonora que dicen que en boca cerrada no entran comisiones, porque los emprendedores somos especialistas en que cuando alguien dice, ay, hay que hacer algo, yo, ¿no? Y entonces nos ensartamos en un chorro de cosas. Pero eso es tomar iniciativa y emprender la acción. No podemos estar quietos. Es parte de nuestra filosofía. Yo me pregunto ahora que estoy aquí, digo, pero ¿en qué momento me meten tantas reuniones? O sea, ahí tienes una tras otra, pero no me veo así sentada como de, a ver si alguien me llama, a ver si alguien me pregunta, ¿no? O sea, uno tiene que tomar la acción. Si no, entonces somos reactivos. Actúen con decisión y determinación y tengan metas. Que no les dé miedo tener metas. Porque finalmente eso es lo que nos mueve. Y tengan metas visibles. Péguenlas en lugares donde las vean. Que sepan que lo que hagan o dejen de hacer repercute en esas metas. Y no le echen la culpa a los demás de que no cumplen sus metas. Porque somos especialistas y hoy lo vemos todos los días. Es culpa de este, es culpa de aquel. Y nada más andamos viendo a quién le echamos la culpa. Es culpa de uno. Son nuestras responsabilidades. Por eso a mucha gente no le gusta poner empresa. O mucha gente no quiere ser el director. Porque siempre, déjame lo consulto con, y dice él que no, dice ella que sí, y es, yo no soy, es aquel. O sea, ser empresario implica que si uno dice que no es no, porque tú dijiste que no, y asumes lo que sigue con eso. Por eso a veces nos da miedo, ¿no? Porque es más fácil decir, pues dijo mi director general que no. Él a veces es el malo. Yo quería, pero pues no se pudo. Entonces esta posición es bien cómoda. Pero cuando tú dices, pues es no, porque decidí que no y ni modo, pues así fue. Uno aprende también a lo largo del tiempo a asumir las responsabilidades. Y afronta positiva el cambio. Este es un cambio. O sea, vean, yo tuve muchas personas que cuando empezamos con esto, yo tenía reuniones programadas como que un desayuno, que una comida, que una... Oye, pues que pues, nos vamos a ir a home office, entonces, ¿cómo ves si nos conectamos por Zoom? No, mejor me espero a que esto pase y entonces nos vemos. No, tal no urge. Créanme que en 3 meses ya urgió. Y ya nos tuvimos que ver por Zoom de alguna manera. Entonces hay que actuar rápido, rápido. El cambio es lo único que hay constante ahora, entonces necesitamos estar dispuestos a tomar las cosas como están sucediendo. Si alguien a estas alturas todavía no se ha metido a una videoconferencia, y yo aplaudo que muchas personas, me ha tocado verlas, que es la primera vez que se subieron a Zoom. ¡Bravo! ¡Qué bueno!
A todos nos toca alguna vez nuestra primera vez en algo, pero qué bueno que lo hicimos y no que pase la pandemia y dice, pues yo nunca he entrado a Asunto, pues ¿dónde estuviste viviendo todos estos meses? ¿No? Si no lograste desarrollar esta habilidad, porque es claro que nos está haciendo darnos cuenta de que somos capaces de un chorro de cosas, hasta de hacer negocios por medio de la tecnología, sin tener que trasladarnos, sin tener que visitar, sin tener que salir. Entonces, claro que va a cambiar el mundo, si no es que ya cambió. Ahora no va a ser necesario ir a otro lugar para cerrar negocios. Chin, eso es lo que voy a extrañar, que ya no voy a tener que subirme tanto a los aviones, pero bueno, ya buscaremos aviones virtuales. Hay que tener aprendizaje autodirigido y esto es creo que lo que más hemos hecho en esta temporada. Somos responsables de nuestro propio aprendizaje. Yo estudié en el Poli, como les comentaba, y creo que muchos de por aquí también. Y el siglo pasado teníamos un ritual que se llamaba la quema del libro. Entonces, el último día de clases mandábamos a hacer un libro grande, lo poníamos en una plataforma así de rueditas, y como parecíamos danzantes, todos le brincábamos al libro, lo llevábamos al centro, a la explanada de la escuela, y cree que le prendíamos fuego. ¿Por qué no? Pues era la quema del libro literal. Y uno podía echar su libro, un cuaderno, había quien se atrevía a echar la mochila completa, porque era como el símbolo de que a partir de ahora ya no voy a estudiar. Nosotros en mi generación hasta una canción compusimos, esa de no volveré, la cambiamos a no estudiaré. Grave error y peor mentira no puede haber. Porque ahora es cuando uno más estudia y ya no están tus maestros para que te digan, vas y compras tal libro y vas y lees de tal página a tal página. Y cuando uno va a Gandhi, ahora cuando te metes a Amazon, a Kindle, a todas estas plataformas donde están todos los libros del mundo, dices, ¿cuándo los voy a alcanzar? Jamás. Entonces, uno tiene que escoger hacia dónde si vas a dirigir tu aprendizaje. Y entonces sí es tu responsabilidad. Y entonces uno lee, y yo no me explico cómo hay quien todavía seguimos leyendo un libro y medio al año en este país, cuando los libros están en todas partes. Es cuestión de hábitos. Entonces necesitamos volver a aprender a leer, a escribir y a hacer cuentas, como cuando empezamos de chiquitos. Entonces necesitamos olvidarnos de las calculadoras para empezar a hacer cuentas otra vez con nuestra cabecita, porque tenemos a las neuronas trepadas en unas hamacas, nada más meciéndose, y para 2 más 2 sacamos una calculadora, entonces no se vale, necesitamos tener otra vez claro lo que estamos logrando. Tenemos que tener metas de aprendizaje y tengo una amiga que creo que sí se alcanzó a conectar, Rosario, que dice que ha estudiado todo lo que no había podido estudiar, porque ahora es bien fácil, a cualquier hora te puedes meter y tomar un curso. Son de las grandes maravillas, entonces no hay de que no tengo dinero, de que es que no me da tiempo, pues si quieres hasta en la madrugada te puedes meter y tomarlo, esos que sufren de insomnio. Yo no, porque a mí dormir es uno de mis placeres públicos, entonces tengo que hacer despierta, pero realmente hay muchas formas ahora de aprender. Identificar el material necesario, porque también luego uno aprende cada babosada. O sea, enfoquemos bien nuestros esfuerzos, claro, teniendo claras las metas. Si tenemos claras las metas, sabremos qué queremos aprender. Busquen estrategias y evalúen los resultados. O sea, realmente me está funcionando, porque también aprender hábitos malos, bien rápido. Aprender buenos lleva tiempo. Entonces, mejor que los direccionemos hacia lo bueno. Y por último, hay que tener conciencia social. Y conciencia social es el conocimiento que tenemos las personas del Estado que las demás personas de nuestra comunidad y de nuestro entorno tienen. Es decir, entender las necesidades de todos. Y por eso yo creo que es importante, ahorita un ejemplo hasta tonto, el famoso cubrebocas. Claro que no nos gusta, claro que nos sentimos incómodos. Ay, me preocupaba que no vieran si me reía, ¿no? Que mi mamá siempre dice, de veras, hija, ¿por qué en todas las fotos te sales riendo? Pues no sé, pero ya me di cuenta que me río hasta con los ojos. Entonces, el otro día fui al mercado, llevaba mi cubreboca, vi a alguien y me reí y me contestó. Entonces, quiere decir que hago algo también con los ojos, que sí se dieron cuenta que me reía. Entonces, el cubreboca también no solo es para mí, es también para decirle al otro que me estoy preocupando por él.
es como un acto de cortesía. Es esa parte, y además usarlo bien, porque también luego lo traemos de antifaz, lo traemos de pechera. O sea, el otro había un señor que traía de esos azulitos. Hay lavables, claro que hay lavables, pero los azulitos no son lavables. Bueno, el azulito estaba lavado y lavado y lavado, ya se veía chiquitito, todo lleno de bolitas y nada más le cubría aquí. Entonces, también seamos muy conscientes del mensaje que damos con cosas tan sencillas. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo tiramos? La parte, el que cómo tosemos, son detallitos. Ahora, imagínense en emprender. Hay que emprender con esa conciencia social. Productos, servicios que le sirvan a alguien más. Y la manera de saber si le sirven es estar consciente y preguntarle qué necesita. Y la otra, también apoyemos. Y algo que yo estoy de verdad impresionada es que se ha caído para muchos el hecho de, ¿y yo cuánto voy a ganar por eso? Porque antes era una pregunta, más en mi sector de dar cursos y conferencias, cuando invitabas a alguien decía, ¿y qué pagan? ¿Y a mí cuánto me va a tocar? O sea, y hoy de verdad que estamos como en tan buena disposición la gran mayoría de decir, ok, cuenta conmigo. O sea, ¿cuándo quieres que esté? ¿De qué quieres que hable? Claro, pensar también que hay una retribución, porque si no, entonces vamos a estar en crisis existencial y económica todos. Pero el aprender que dar es más importante que recibir, es eso de verdad que tiene que cambiar en nosotros. A mí me encanta dar presentes. Siempre hago cosas con logotipos y me encanta dar obsequios. Pero cuando alguien me dice, ay, ¿me regalas uno? Hagan de cuenta que se ponchó el globo. O sea, fue así como plop, 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 plop. Porque ya es una reacción así como de, sí, está bien, ten. Pero ya el gusto de decir, ten, o sea, te lo doy porque yo te lo quiero dar, se rompe cuando dicen, ay, ¿me das? O sea, entonces sí es importante también como modificar estas cosas. Y por otro lado, la responsabilidad social, o sea, nuestro compromiso con todos los miembros de nuestra sociedad, con el gobierno, nos guste o no nos guste, con nuestros vecinos, nos caigan bien o no nos caigan bien, o sea, con todas las personas con las que tenemos contacto. Es bien importante actuar con este principio y poner nuestros negocios con estas miras. Hoy las nuevas generaciones están muy preocupadas por estos temas y que los negocios sean sostenibles, porque por eso les decía, también tiene que haber una retribución, porque tienen que ser negocios que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Hoy más que nunca, las empresas, cuando le pones desde tal año, a la gente le da como de wow, o sea, tiene tantos años ya en el mercado, eso quiere decir que han logrado ir entendiendo las nuevas realidades. Así que el decir que va a ser espacio empresarial post pandemia, ¿no? O sea, o son nuestras empresas post pandemia, querrá decir que si logramos vencer esto, ¿qué nos puede preocupar? ¿No? Si hemos tenido uno de los más grandes retos, creo que en la historia, tanto empresarial como de emprendimiento. Entonces, si hemos podido con esto o estamos logrando salir, entonces lo que venga va a ser nada. Pues claro que vamos a poder y más vamos a poder si lo hacemos juntos. Y por eso les puse también esta frase. Este es mi equipo de trabajo, por ahí andan algunos conectados. Y quise ponerla con esta frase que además me encanta y que creo que resume mucho lo que es ser emprendedor, porque no es fácil. Emprender es vivir unos pocos años de tu vida como nadie quiere, de tal forma que puedas disfrutar el resto de tu vida como nadie puede. Porque finalmente emprender al principio es difícil, muchos claudican, pero cuando ya te encarreraste ya no hay vuelta atrás. Y de verdad que se convierte en un estilo de vida que te gusta compartir y que además quisieras ver que más personas lo pueden lograr. Así que si en algo yo puedo ayudarles a que emprendan, cuenten conmigo porque los vamos a invitar a empresarios y emprendedores anónimos. Y aquí les dejo mis redes sociales. Y lo que le pediría a Leti es que si vamos leyendo los comentarios del
del chat, porque entre la pantalla y sus caritas ya se me perdió el chat y ya no los veo todos. Entonces, ¿me ayudas, Leti, por si hay alguna duda o algo que queramos y abrir pues, sesión de preguntas sin respuesta? Claro que sí. Hasta ahorita no hay comentario. Bueno, voy a revisar bien. Buenos días a todos. Dejaron sus datos. Y si alguien quiere alguna pregunta en particular, porque yo siempre les digo que no hay dudas porque explico requete bien o porque no entendieron nada, entonces mejor si tienen alguna duda, con todo gusto. Ok, bueno, voy a leer un comentario de Roberto Montes de Oca. Dice, no solo es la venta, es la administración de la venta y el control de los costos, gastos y cuentas por cobrar y por pagar. Si quieren ir haciendo sus preguntas, vamos a ¿Puedo yo hacer una poniéndolas en pregunta? orden. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, ¿Puedo adelante. hacer un comentario? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Ah, pues en primer lugar, señorita Rosalinda, si me permite hablarle de usted. háblame de tú, por favor. Bueno, entonces tú. Sí. Muchas felicidades por su creatividad de informar este tipo de plática en cuanto a lo que corresponde a este tema que no es nada fácil. Muchas gracias. Yo le puedo platicar una experiencia personal. Cuando yo inicié mi carrera profesional de contaduría pública, inicié como auditor fiscal. Esto hace 40 años. Las empresas que yo visitaba, recordemos que estaban cerradas las fronteras en México. Me llamaba mucho la atención que la mayor parte de las empresas, pues obviamente son y nacieron familiares, después crecieron y crecieron. Pero lo importante es el hecho de que yo percibía que gran parte de ellas iniciaron siempre de la idea de alguien o de un familiar o de alguien que tenía ese espíritu emprendedor de independizarse de una empresa para formar la propia. Y eso creo que precisamente esa es la llamita que motiva a todo aquel futuro emprendedor o emprendedor en potencia que finalmente logra su cometido y de ahí han nacido grandes empresas que hoy en día lo son. Yo, viendo esos ejemplos a través de los años que lo fui, decidí también ser un emprendedor y decidí poner mi propia empresa. Primero empecé con mi despacho, que hasta la fecha lo tenemos, y posteriormente comencé una empresa de venta de papelería solamente para oficinas. ¿Y todo por qué? Y le voy a platicar la experiencia que me dio un cliente para terminar y no alargarme mucho. De un cliente, perdón, de un empresario del cual yo visité como auditor. Y él me decía, porque yo le pregunté cómo es que logró tener usted esta empresa tan grande. Yo tendría entonces 20, 22 años de edad. Y él me contestó, mire, yo comencé de cargador en la Merced. Cargaba desde las 7 de la mañana hasta que se cerraba el negocio, costales, acomodando el mostrador, etcétera. Cuando el dueño, tan grande y que estaba allá y ya tenía su patrimonio, me dijo, te vendo mi negocio, me reí, porque dije, pues, ¿y con qué le voy a pagar el negocio? Creo que se llamaba don José. Dice, me lo vas a pagar con tu trabajo y semanalmente me vas a ir pagando esta cantidad, tantos años, y quedará tuyo el negocio. Y así fue. Yo dormía en el propio negocio acomodando las cajas, los costales. Pensamos en la Merced cuando ahí estaba, prácticamente era la central de abastos de la ciudad. Y así fueron los 4 o 5 años que me dijo que tenía yo que pagarle semanalmente y puntualmente una cantidad con la cual yo me quedaría finalmente con el negocio y así sucedió. Pero yo vivía dentro del negocio, ahí dormía dentro del negocio, ahí comía yo en el negocio, porque yo tenía que cargar, no me daba el espacio del dinero para poder pagar más cargadores y yo tenía que cargar también esas costales. Ahora véame aquí con esta nave industrial llena de alimentos porque surtía los principales hoteles, de los restaurantes de los principales hoteles de la ciudad. Y sabe que me da pena y eso fue lo que me impulsó a hacerlo. Le digo, ¿qué? Fíjese que yo contrato a profesionistas que terminaron toda una carrera con 5 o 6 años y maestrías. Yo no terminé ni la primaria. Y yo no puedo entender que ellos que tienen esa capacidad, algo que yo no tuve, que fue una carrera, ¿cómo es posible que yo sea el que les pague, yo sea el que estén a mi servicio ellos? Me da la impresión de que son como perritos sin dueño cuando salen de la carrera de estudiantes, dice. Y esa frase se me quedó muy grabada por el hecho de que efectivamente nos preparaban para ser buenos trabajadores,
no buenos empresarios. Hoy han cambiado los conceptos y veo que gente como tú realmente Gracias. es un buen ejemplo para nuestra generación y las nuevas generaciones, porque eso es lo que hace falta, impulsar a la gente y que dé ese primer paso, porque es el paso más importante de una carrera. El primero, porque muchas carreras no se hacen por falta de ese primer paso. Felicidades por tu plática, Rosalinda. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Arturo González. Gracias, Y Arturo. concluyo, mi empresa de papelería tuve excelentes resultados desde el 85 cuando la inauguré, cuando fue aquel famoso temblor. Pues independientemente del temblor, el negocio comenzó a arrancar con clientes de mi despacho que les vendíamos en su oficina y así se fue haciendo la ramificación. Sus propios clientes, proveedores nos recomendaban. Llegó Office Depot. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchos compañeros, colegas míos, competidores decían, nos va a comer el mandado Office Depot. Les dije, no, cada quien tenemos que imprimir en nuestro negocio nuestra huella digital y mi huella digital fue el servicio que no me ganaba ningún otro competidor, de que lo que pedían mañana lo tenían completo en su negocio. Desafortunadamente la tecnología llamada PC, que ahorita la estamos utilizando, vino a dar al traste con el consumo de papelería de oficinas. Hoy una oficina concentra su compra en papel y tóner básicamente. Pero no importa eso, siempre hay nuevas nichos de mercado. Nada más ese era mi comentario. Servicio, servicio y servicio. Creo que tú sabes muy bien de esos, Rosalinda. Muchas Gracias. gracias, Arturo. Y justo con el ejemplo que pones, es esta parte de lo que significa ser emprendedor, ¿no? De vivir pocos años como nadie quiere, para vivir el resto de tu vida como nadie puede. Y Así es. precisamente las empresas familiares juegan un papel muy importante en nuestro país porque representan el 90% por lo menos de las empresas. Entonces, a veces uno piensa que es pecado ser empresa familiar cuando es la realidad. Lo que es pecado es que no la profesionalicemos y queramos manejarla como si fuera nuestra casa. Entonces, por supuesto que las empresas familiares hay unos lazos ahí entrañables que unen a los miembros y que eso hace que prosperen y que tengan éxito. Lo que es importante es que a cada quien le demos el papel que le toca jugar. Y también, hablando un poquito de números, algo hemos hecho bien, porque hasta el año 2000 había 2,5 millones de empresas. Entonces, algo hemos hecho bien en este siglo, que hay 4,600,000. Claro, han muerto unas, han nacido otras, pero eso quiere decir que cada vez más personas hemos entendido que se puede poner negocios de primera generación, que se puede poner negocios sin tener una fortuna guardada en el banco y que se puede poner negocios porque eso permite generar fuentes de empleo para otras personas. Por lo menos la más importante, la del propio emprendedor. Ya si después empieza a contratar a personas, qué bendición, pero por lo menos que le genere empleo a la persona que está decidiendo emprender. Así que te vamos a invitar a emprendedores anónimos, Arturo, para que ahí nos apoyes también. Si me permites decirte una frase que aprendí en aquel entonces en mi inicio a través de un libro de Harvard que decía, si piensas poner un negocio, pues crees que va a ser eficiente y próspero, ¿para qué buscas un socio? Pero si crees que el negocio no va a florecer, búscate un socio para que después digas a quién echarle la culpa el por qué no florece un negocio. ¿Ya ven cómo les buscamos a quién echarle En la un culpa? libro de Harvard lo leí en aquella Muy ocasión. bien, gracias, Así que Arturo. Leti. es todo, gracias. Gracias. Continúo porque creo que sí hay otros mensajitos. Uh-huh. Rosemary nos dice, te escribe, me encantan tus conferencias, querida Rosalinda. Gracias, Rosemary. María de Los Ángeles, gracias María de Los Ángeles. Sí, excelente motivación y consejo para los emprendedores, gracias. De eso se trata esta plática. Excelente frase. Y Eli... Está por si le quieren tomar foto. Eli Belcastre nos pide, que estaba tomando nota exacto, que quería la frase. Ahí está, para que la peguen en el muro. Sí, está muy linda verte la foto y el lugar. De Luis nos pregunta, ¿dónde nos sugiere buscar financiamiento? Pues empiecen con ustedes mismos, empiecen en pequeño y piensen en grande. Miren, yo creo que
empezar endeudado tiene muchos riesgos. Y ya se acabaron los programas ¿cómo decían? De fondo perdido, porque yo les decía que si eran de fondo perdido no servían para nada. Tenía que ser un fondo bien invertido. Entonces, si poner un negocio va a depender de que haya un programa que nos dé dinero, eso quiere decir que nosotros no confiamos en nuestros negocios. O sea, tenemos que buscar recursos, saber cuánto nos cuesta empezar a darle una vuelta positiva a las cosas, porque a veces queremos empezar con la gran nave y tener no sé cuánto. Yo cuando veo lo del Shark Tank y todo, digo, no, o sea, no, y yo quiero, mi negocio vale 8 millones. ¿Y cuánto has vendido? Pues 50,000 pesos. Dices, bueno, entonces sacaron que cuesta 8 millones, ¿no? O sea, necesitamos empezar en pequeño y pensar en grande. Entonces, la mejor manera de financiar es que empiecen a vender su proyecto con las personas que conocen. Un buen proyecto genera recursos. Entonces, si ustedes plantean muy bien su negocio, su proyecto, de verdad que van a conseguir inversionistas de una manera muy sencilla. Lo que pasa es que a veces ni siquiera nosotros sabemos qué queremos hacer. Y déjenme compartirles, cuando me ha tocado estar en lo que era la semana del emprendedor y antes la semana de las pymes, llegaban muchos emprendedores y dicen, oye, es que yo quiero poner un negocio. ¿Ustedes me pueden ayudar? Sí. Y me decían, a ver, yo necesito que me diga qué vendo y dónde me pongo. Bueno, pues si cuando yo sepa eso lo hago yo, ¿no? Pues necesitamos ver para qué es bueno usted y en dónde se pone usted. Y luego me dicen, y también necesito financiamiento. Ajá, ¿cuánto necesitan? ¿Cuánto dan? Y dice, ¿para qué necesitan? ¿Para qué dan? Entonces, no, a ver, primero hagan un plan y sepan exactamente cuánto necesitan para arrancar y verán que hoy en día no necesitan tanto porque ya no tienen que tener una oficina, pueden empezar desde su casa, no necesitan tener ya ni tarjetas de presentación en electrónico y empezar a hacerlo de una manera virtual, pero sí teniendo claro hacia dónde van. Entonces, yo te recomiendo que primero en una sola hoja hagas el famoso Canvas para ver exactamente cuánto necesitas. Y te vas a dar cuenta que puedes empezar con muy poquito dinero. Y puedes empezar ya. Porque si le piensas a que tengas los 100,000 o los 200,000 pesos, a lo mejor nunca van a llegar. Y te lo digo por experiencia. Cuando yo empecé con mi fábrica de dulces, yo necesitaba 20,000 pesos de los del siglo pasado, que nunca llegaron. Si me hubiera quedado a esperar que alguien me diera los 20,000 pesos, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Pero pues, ¿sabes qué? Vamos a empezar a levantar pedidos y con esos pedidos entregas y cobras y obviamente si sacaste bien tus costos hay utilidades y entonces tienes para vender más y ahí nos vamos porque si no, entonces no va a funcionar. Y además, cuando invertimos dinero que no es de nosotros, nos vale. Cuando invertimos dinero que es de nosotros, lo cuidamos. Entonces, inviertan su dinero. Un emprendedor también tiene que tener eso. Aunque sea poquito, pero hay que invertir nuestro dinero. Aquí hay un comentario de Juan Duay y yo creo que es un claro ejemplo de lo que hablabas de las generaciones y de que no hay límite de edad para poder emprender. Juan nos dice, muchas gracias Rosalinda, ya sabes, tu ayuda en este momento me puso al 100. Tuve una empresa y perdí en el error de diciembre y perdí todo. Ahora tengo 81 años, 3 años sin trabajar y estoy por poner una empresa. Hablaré contigo para que me orientes. Bueno, Juan es parte de nuestro del voluntariado de Canaco en el grupo de DROs y la verdad es que lo hemos visto estos días y sí ha sido como un ejemplo de decir, hasta ha estado conectado en la mayoría de las conferencias y ha estado tomando cursos de su sector en Zoom y en todo lo que se ha dado digital. Entonces yo creo que es un claro ejemplo de lo No, que y Juan, de platicabas verdad, hace eres rato. una inspiración porque efectivamente, o sea, de verdad, una vez lo platicamos en un curso, es una generación tradicionalista y pones tanto empeño en el tema tecnológico que yo sé que no es fácil porque ustedes no lo veían, o sea, empezaron, crecieron, vivieron sin todos estos aparatos y sin tanta tecnología, pero el que hoy estés aquí y que te subas a la tecnología habla muy bien de ti, entonces cuenta conmigo, o sea, las veces que quieras platicamos para que ese negocio que quieres emprender tenga éxito. HP que no dice el nombre, dice excelente historia, gracias por compartir. Ernesto Bravo
A mí me gusta mucho hablar de la pasión y de dejar trabajar de dejar trabajar desde el momento en que te dedicas a ello. Rosemary, siempre tener una buena actitud positiva. Nos comenta Eli Pelcastre, ¿pueden dar más información sobre emprendedores anónimos? Claro que sí, ahorita que lo platicamos. Perdón, es que me ponen su nombre. Encuentra un trabajo, eres quien acaba de platicar. Encuentra un trabajo que ames y nunca trabajarás en tu vida. Proverbio chino. Y es muy cierto. Y ya luego que te paguen es una bendición, pero hay cosas que uno hace sin que te paguen. Y que te lo reconozcan también, ¿no? Vas Así es. caminando y los reconocimientos te van ayudando y te dan esta motivación que a veces necesitas una inyección de motivación. Exacto. Y para esos emprendedores anónimos, para que nos juntemos todos los que tenemos esa cosquillita de querer emprender algo y sobre todo porque hoy más que nunca lo necesitamos. O sea, Mira, es allá importante que nos juntemos. Así que van a estar todos invitados. Ya nos dejaron ahí sus datos. Ahorita voy a copiar el chat para que les vamos a estar haciendo este tipo de actividades, aprovechando la tecnología para que podamos estar en comunicación y sobre todo inyectarnos esa dosis, porque yo creo que a veces uno solito se ahoga en sus penas y cuando ves que las compartes, te das cuenta que ni eran tan penas, ¿no? Que era algo común y que alguien dice, yo le hice así, porque como ya lo ve desde fuera, ya tiene la solución, entonces uno se ahoga en un vaso de agua. Entonces necesitamos que estemos ahí para ayudarnos a salir del vaso de agua. Y te digo, yo muchas veces de broma decía eso, pero creo que es tiempo de que hagamos realidad eso de emprendedores anónimos y que tengamos nuestra tribuna y que así como ahorita Arturo nos compartió, tengamos todos la oportunidad de compartir lo que nos ha dolido, lo que nos ha funcionado, porque eso le puede servir a alguien para decir, chin, entonces mejor no me voy por ahí, o voy por buen camino, le sigo por ahí. Dice Roberto Montes de Oca, muchísimas gracias Rosalinda, te admiro mucho y eres mi ejemplo a seguir. Gracias Roberto. Un compromiso. Nos comenta Irene Herrerias, saludos Rose, excelente conferencia como siempre. Temas con gran contenido y de mucha ayuda para todos, emprendedores, empresarios y colaboradores. Un abrazo. Muchas gracias, Irene. Si ya nadie más tiene alguna pregunta que hacer. No, y voy a estar en comunicación y ahí les dejo. Mi libro precisamente habla de eso. Entonces, ahí está. Lo teníamos en versión impresa, pero ahora con este tema está en ebook, así que si a alguien le interesa, me dice, les pasamos los datos para que lo puedan tener, porque la idea es que sea un compañero para quien decida emprender. Y bueno, alguien escribió, alguien más. Que si le pueden compartir la presentación. Sí, claro, con mucho gusto. Es para ustedes. Si dejan sus datos, su correo electrónico, creo que Leti Reina nos puede ayudar a enviárselas. Bueno, pues Rosalinda, muchísimas gracias. La verdad es que a mí siempre me ha encantado escucharte y te lo he hecho saber. Y sí es algo que varios de los que están hoy conectados como Sergio y Raúl y otros que en este momento no han podido estar, cuando nos reunimos en cámara, nos reuníamos físicamente, siempre terminábamos de decir, aquí venimos a contar todas nuestras penas, ¿no? Y justo lo que tú comentas, Rosalinda, que es, cuentas tus penas de empresario, de emprendedor, ¿no? De este camino que para muchos, pues es complicado porque, como tú dices, no somos entendidos, aunque ya sea un tema muy conocido. Pero el platicar con alguien que ya ha recorrido o con alguien que lo está viviendo y desahogarte, ¿no? No es como que te desahogas con alguien que cree que todo es perfecto, sino te desahogas con alguien que sabe que el camino a la perfección existe, ¿no? El otro día escuché una frase que decía, la perfección es enemigo de la oportunidad, de la oportunidad, porque cuando esperas que todo sea perfecto no te avientas a dar ese paso de emprender y creo que queda muy, muy de la mano con el tema de hoy. Y nos hace infelices. Exacto. Buscar ser perfectos no nos deja ser felices.
porque no lo disfrutas. Entonces, al momento de no disfrutar todo lo que vas avanzando y vas haciendo, te crea ese sentido de no felicidad. Bueno, pues yo doy cierre a esta conferencia. Sigamos con Emprendedores Anónimos. Y tienen los datos de Rosalinda. También dejé mis datos en el chat para que me puedan contactar. Y bueno, en las redes sociales de Cámara y de grupos especializados pueden seguir todos los temas que estamos dando en Cámara y que otros grupos también están dando, porque como hay temas tan abiertos como este para emprendedores, hay temas muy enfocados a cada uno de los sectores y creo que es muy importante que cada uno de ustedes encuentre qué es lo que más necesita profundizar, porque también necesitamos conocer a fondo nuestro proyecto y hay muchos temas de mucho interés. Tenemos ponentes y hay voluntarios que cada día están compartiendo su conocimiento y lo tienen ahí en el grupos especializados de Canaco en Facebook y en las páginas de Canaco Ciudad de México. Y bueno, pues me va a dar mucho gusto poderte entregar este reconocimiento por medio de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México y la estructura de grupos especializados. Te entregamos el presente reconocimiento a la maestra Rosalinda Pizarro Santos por su participación como ponente en la videoconferencia Aprende a Emprender, y la firma el representante de Presidencia, Vicente Martínez. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Estuvo me súper encanta, padre. me encantó, me llenaron de energía para seguir en este camino acompañada de todos ustedes y cuenten conmigo para emprender. Muchas gracias, Leti, te quiero mucho. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Rosy, Leti, todas. Qué bonita conferencia, siempre súper positiva, me encanta. Muchas gracias. Coyotito, Gracias. hola Coyotito. Muchas gracias, como siempre, aprendiendo de ti. Gracias, Rosario, qué bueno que sí te conectaste. Con trabajos, pero sí. Muy bien, ¿no? Muy bien, felicidades. La tecnología no tiene edad, chicas. No. Es un reto. Yo quiero un coyotito para Itan, ¿eh? Pues muchas gracias por su atención. En el chat de la sesión se les incluyó un link para, por favor, si nos pueden atender con una encuesta de evaluación. Para nosotros es importante conocer su opinión para saber cuáles son sus necesidades y qué es lo que podríamos nosotros presentarles en nuestras siguientes sesiones. Con esto damos por concluida la sesión del área de servicios profesionales con el tema Aprende a Emprender a cargo de la maestra Rosalinda Pizarro Santos. Agradecemos la presencia de la mesa directiva presente de la licenciada Leticia Isgleas Guzmán, coordinadora del grupo. Y los esperamos en la siguiente reunión el día lunes a las 9 de la mañana. El grupo especializado de DROs, corresponsables y PDUs tienen el tema La industria de la edificación en acero y su crecimiento a cargo del ingeniero Gabriel Abraham Guerra Venegas. A las 12 del día, el área de central de abastos, normas sanitarias para las centrales de abastos y detección de síntomas COVID-19, a cargo del maestro León Javier Martínez Sánchez, director ejecutivo de normatividad, y del doctor Enrique Cárdenas, de jurisdicción sanitaria de Iztapalapa. Y a las 5 de la tarde, el área de vestido, calzado, accesorios y belleza tiene el tema La importancia de la imagen en el home office, a cargo de Charo Galindo. También les reiteramos la invitación a unirse a nuestros grupos especializados. Si no son socios de nuestra institución, los invitamos a conocer nuestros servicios en www.csmexico.com.mx, en donde también encontrarán información en Canaco Online. Todas nuestras conferencias y mayor información están publicadas en nuestras redes sociales como @CanacoMéxico, en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube y en la cuenta de grupos especializados como @GECanaco. Y a nombre de nuestro presidente, el ingeniero Nathan Poprowski Berry, agradecemos por habernos acompañado esta mañana. Que tengan todos un excelente día y un excelente fin de semana.